pero tengo pacientes que se salvaron, pero otros que fallecieron, y hay muchos sueños que se rompieron. Y aquí lo que hay que hacer es hacer conciencia, porque yo podría estar en ese caso, o tú, Blanca, o las personas que nos están escuchando, y de ahí por qué los mexicanos debemos de entender que no son cifras, que son personas, que son sueños, y sobre todo que podríamos estar ahí. Ahora, tú platicaste también, aquí tienes el caso de las víctimas, lo que decías de Álvarez y Casa, de nuestra Álvarez y Casa. Por otra parte, yo te preguntaría, ¿platicaste también con gente del sector salud, con quienes atendieron? Platiqué con... ¿Hay entrevistas con ellos? ¿Hay de ese material acá en el libro, con enfermeras, médicos, camilleros, no sé? Como complemento al libro es que tengo la opinión de científicos, de académicos, del propio secretario de salud y de personal médico del hospital. Entonces, eso me permite poder ir comparando las historias con cuál es la versión, porque el propósito que siempre he tenido en el periodismo es ser objetivo. Claro. Y el que lea mi libro va a poder hacer el propio juicio. A quien más, obviamente, le doy peso y valor son a los testimonios de las personas, porque aquí yo busco darle voz a quien no tiene. Y por eso dice queremos hablar, ¿no? Las voces de la influenza. En la parte humana, de parte de quienes trabajan, quienes atienden, no están en lo administrativo, sino en contacto permanente, los doctores y las enfermeras, por ejemplo, como fundamental, sin perder de vista que también son humanos y que también podían pensar. Es que estaba leyendo una parte de un testimonio de una enfermera que dice: yo mañana ya no vengo, quiero mucho mi trabajo y me interesa mucho, pero yo no me quiero llevar una enfermedad a mi casa, decía esta enfermera. De pronto, cuando hablamos de policías, de enfermeros, de médicos y de circunstancias tan límite como son estas, perdemos de vista que también ellos son humanos, ¿no? ¿Qué te dice esa parte humana? ¿Qué es lo que podemos encontrar, esa parte humana de estos personajes? Aquí hay algo muy importante que hay que destacar. Ajá. No quiere decir que todos los médicos son malos, claro, o son buenos, que no todos los hospitales son buenos o son malos, pero lamentablemente nuestro sistema de salud está hecho de cierta manera que es un sistema autoritario. Si tú tienes seguro social, sabrás perfectamente que a ti te designan cuál es la clínica que te toca, cuál es el doctor que te toca y cuál es tu hospital. Y si no tuviste la suerte de que te tocara un buen doctor, clínica o hospital, vas a estar en un grave problema. Que le caes mal o te cae mal en lo que no se entiende, no hay química, puede ser. Y esa es mucha de la situación grave. Y también la otra parte es que hay una gran desinformación, lamentablemente, hoy en día, donde inclusive los médicos desconocen los padecimientos. Me gustaría platicarte una parte. Recordamos a las autoridades de salud diciendo que para que uno tuviera influenza debería de cumplir con ciertos síntomas. Déjame decirte algo que te va a impresionar. Ninguna de mis historias tuvo todos los síntomas, que una y otra vez estuvo diciendo en la televisión que para tener influenza se tenía que contar con todo ello. Y aquí viene un problema muy grave, porque la gente acude a quererse atender y cuando le preguntan si tiene todos los síntomas y la persona contesta que no, pues no la atienden. Y muchos de estos casos son personas que tenían influenza, que asistieron en repetidas ocasiones a los hospitales y como no los atendían o por no contar con todos los síntomas no les abrían las puertas para recibirlos, pues fueron deteriorando y en muchos casos fallecieron. Entonces realmente aquí debería de haber un compromiso de las distintas secretarías de salud a nivel federal y local, de decirle al personal médico que no porque no se cuente con todos los síntomas no van a recibir a las personas. Y que se demuestre, ¿no? Que se haga efectivamente. Y aquí hay una parte también muy interesante que también debería de haber mucha difusión. No ha salido en los medios cuáles son las secuelas que va a tener las personas, porque hay que recordar que los pulmones no son un órgano que se regenere como el hígado o la piel. Entonces muchas de las personas que estuvieron más graves a causa de la influenza no van a poder recuperar la misma capacidad física en sus pulmones, y una vez que se retomen a sus trabajos o actividades, si ya fueron afectados, no van a poder hacer lo mismo que hacían, y nadie ha salido a explicarles cuáles pueden ser las repercusiones que van a tener. Esto lo tienes explicado, eso también lo contemplas en este libro. Todo eso viene explicado y esas son las partes de lo que yo comento que quiero hacer con este libro. Yo quería que este libro fuera más allá de la simple divulgación del mismo,
De ahí porque yo me acerqué a varias editoriales, porque yo quería que no únicamente yo mostrar los testimonios, sino que tuvieran un porqué. Me acerqué, les mostré el libro, a ellos les interesó, pero yo quería que donaran las ventas del libro y ninguna editorial lo quiso donar. Después les dije que donaran por lo menos un porcentaje del libro y tampoco quisieron. Y fue cuando tomé la decisión de hacerlo por mi propia cuenta, y los fondos con los que realicé este libro fueron las regalías de mis últimos 2 anteriores libros, al igual que el monto del Premio Nacional de Periodismo que me habían dado, y ese dinero yo lo tenía guardado, y qué mejor oportunidad que utilizarlo en algo en el cual se pueda poner un granito de arena para la parte que tanto hace falta en este país, y es la parte de investigación. Y todas las ventas de este libro se van a ir al área de investigación de la UNAM, porque muchas veces nos preguntamos los mexicanos, y yo me lo sigo preguntando, ¿por qué no fuimos capaces de detectar en nuestro país qué es lo que estaba sucediendo? ¿Por qué tenemos que mandar las pruebas al extranjero para saber qué pasa? Y lamentablemente es un área que se ha descuidado desde el sexenio del expresidente Zedillo. Conforme han pasado los años, se han quitado recursos y se ha dejado esa parte de lado, y en esta parte yo creo que podemos hacer algo para que las cosas cambien. También batallé un poco en la parte de la distribución, porque los distribuidores querían cobrar cerca del 60% del precio de portada para el mismo. De ahí porque el libro únicamente se encuentra de venta en Sanborns, porque fueron los únicos que aceptaron no irse a esos porcentajes tan altos. ¿Cuántos ejemplares lograste imprimir o mandaste imprimir? Se imprimieron en esta primera edición 4,000. ¿Están todos distribuidos? Ya están todos distribuidos, y también algo que quiero platicarte para que le dé seguridad a la gente: se encuentran notariados ante un notario público de la Ciudad de México, y al igual la Universidad Nacional lleva un control de los mismos para evitar cualquier suspicacia, y sobre todo por lo que significa este libro. ¿Notariados que los ejemplares para la donación, o cómo? ¿Qué es lo que está notariado? La producción del libro, para que los 4,000 que se dice que se hicieron sean los únicos que realmente se realizaron. Entonces todo es muy transparente, y una parte que te muestra cuál es el sentido de este libro es que, por ejemplo, el prólogo del mismo está hecho por José Saramago, Premio Nobel de Literatura, nada más ni nada menos. Y aquí yo estoy muy orgulloso. Primero cumplí un sueño y el libro cumplió otro, porque José Saramago es el literato al cual yo más admiro. Y yo lo busqué porque me interesaba que hiciera una participación en Queremos Hablar. Tuve contacto con él, le mandé el borrador del libro, y en repetidas ocasiones hablamos, pero yo nunca esperé que me hiciera el prólogo. Luego de leer él el libro, su borrador, lo conmovió tanto las historias de lo que habían vivido los mexicanos, y sobre todo la situación que estaba pasando en este país, que decidió generosamente hacer el prólogo para este libro. De igual manera le envié a José Emilio Pacheco un borrador del libro únicamente para saber su opinión del mismo, y de igual manera generosamente regaló unas líneas para Queremos Hablar.